Diario Colatino presenta las principales noticias de la última semana del mes de julio de 2025. El GOES montó la narrativa que los 252 venezolanos eran terroristas, pero no es así, dice Roberto Valencia. El periodista Roberto Valencia dijo en encuentro con Julio Villagrán que la liberación de los venezolanos fue una negociación entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ganó la administración Bukele fue quitarse ese problema de encima, pero montó una narrativa para hacer creer que los 252 venezolanos eran terroristas. Entiendo que, desde Casa Presidencial, desde la Secretaría de Comunicaciones, sobre todo, se intente vender una versión en la que la administración Bukele tenga un rol más heroico, pero creo yo que está claro. Quienes han sido los actores protagonistas de ese canje, de esa liberación, como cada quien las quiera llamar, dijo Valencia en el espacio de entrevista. Sobre la liberación de forma casi sorpresiva la semana anterior, luego que la administración Trump y el gobierno de Nayib Bukele los catalogara como miembros del Tren de Aragua, Roberto Valencia explicó que dos fueron los protagonistas y uno fue el invitado de piedra en dichas negociaciones. Los dos grandes ganadores son la administración Trump, que ahora mismo estará severamente en la agenda nacional el logro de haber liberado a 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, y Venezuela puede hacer exactamente lo mismo, de hecho, lo está haciendo. Con los 252 venezolanos que, según Caracas, eran todos inmigrantes inocentes que habían ido nada más a buscarse la vida a Estados Unidos. Valencia recordó que la administración Trump y la administración Bukele los catalogaron como terroristas que merecían estar en un centro como el CECOT, diseñado para terroristas, tan así que el propio nombre, la T de CECOT, hace referencia al terrorismo. En mi interpretación, la administración Bukele se ha quitado un problema de encima, porque desde el 15 de marzo de 2025 que llegaron esos primeros vuelos de venezolanos deportados a El Salvador, fue un problema para Bukele y en ese sentido sí que puede suponer un alivio, pero fuera de eso, la imagen internacional se ha visto deteriorada, explicó Valencia. El hecho de que este colectivo de venezolanos estuviera en territorio salvadoreño hizo que los ojos de Occidente se volcaran hacia El Salvador. La imagen que ha salido de El Salvador es un estado violador de derechos humanos. Entonces, la ganancia que veo para El Salvador es haberse quitado este problema de encima. Valencia consideró que cada uno de los gobiernos involucrados intentan, sobre este tema, manejar sus respectivas opiniones públicas. Vimos a uno de esos venezolanos que se subía, casi que dando saltos y subiendo de dos en dos las escaleras, y al llegar a Caracas tuvo que bajar en silla de ruedas. A mí no me cuesta interpretar eso como una jugada de parte del gobierno venezolano. Cada gobierno está jugando con sus gabinetes de comunicación para intentar dirigir la opinión pública en la dirección que más les beneficia. Lo hace la administración Bukele y lo hace la administración Maduro, obviamente. Sobre cómo lo hizo la administración de Nayib, Valencia explicó que lo hizo a través de la Secretaría de Comunicaciones, quien fue la encargada de compartir con los medios de comunicación imágenes de la salida de los venezolanos, del abordaje del avión y obviamente, sobre todo en las imágenes de video, se hizo lo que se conoce como un cherry picking. Acción de presentar solo la información que apoya un argumento de los venezolanos que, por la razón que sea, se atrevieron a hacer algunos gestos con las manos. Lo anterior es un ejemplo meridianamente claro de un interés de parte de una Secretaría de Comunicaciones, en este caso la de El Salvador, de dirigir la opinión y de imponer una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que en este caso quería imponer la administración Bukele? Que todos y cada uno de los 252 venezolanos eran, si no terroristas, criminales o delincuentes. Algo que las distintas investigaciones, sobre todo de ámbito periodístico desde Estados Unidos, ya han demostrado, bajo mi punto de vista, que no es así. Se habla de no menos de un 75% hasta un 90% de esos venezolanos que no tienen ningún tipo de antecedentes. Según el periodista Roberto Valencia, la Secretaría de Comunicaciones buscó imponer una narrativa donde los 252 venezolanos son delincuentes, por la conducta de unos pocos. Simetriz denuncia despido de médicos del Hospital Regional de San Miguel. El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz, denunció el despido injustificado de médicos en el Hospital Regional de San Miguel, disfrazado de supresión de plaza y amparado en la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto, violentando el debido proceso y los derechos laborales. Señaló que estas acciones se han ejecutado de forma unilateral, sin justificación técnica ni social, y mucho menos con la transparencia o el diálogo que la situación exige.
Y representan un claro retroceso en materia de derechos laborales y un atentado directo contra la estabilidad del personal médico. Symetrics consideró que el uso arbitrario de disposiciones presupuestarias para justificar despidos constituye una violación de los principios constitucionales de legalidad, estabilidad laboral y derecho a la salud. Se ha prescindido de profesionales con años de experiencia, sin procesos administrativos previos ni argumentos sólidos. Esta supuesta reestructuración ha dejado sin atención médica a miles de pacientes en la región oriental, debilitando gravemente los servicios de salud en un departamento históricamente vulnerable, enfatizó. A través de un comunicado el sindicato exigió la reinstalación inmediata de los médicos despedidos, revisar el uso de normativas presupuestarias como excusa para precarizar el empleo médico y garantizar la continuidad en la atención médica de calidad para la población usuaria de San Miguel y sus alrededores. Reiteramos el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud y con la garantía del derecho a la atención médica digna para la población salvadoreña. No permitiremos que se destruya lo que con esfuerzo hemos construido, destacó. El presidente Bukele pierde la posibilidad de negocio con el SECOT, dice Leonel Herrera. El periodista y activista social, Leonel Herrera, consideró que tras la liberación de los 252 venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, el presidente Nayib Bukele pierde la posibilidad de hacer negocio con las cárceles del país. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo en una entrevista que El Salvador se podía especializar como proveedor de servicios carcelarios, traer prisioneros de cualquier país del mundo y vender ese servicio. El presidente salvadoreño es el principal perdedor porque ellos sí tenían una perspectiva de hacer negocio, al tener una infraestructura que la podían aprovechar y eso se les ha caído. Este es un hecho en el que pierde el presidente y gana el país. Ahora El Salvador puede sentir menos vergüenza por el bochorno de traer presos migrantes al SECOT, sostuvo Herrera durante el espacio encuentro con Julio Villagrán. Herrera destacó que el presidente Bukele también pierde un mecanismo de canje con Estados Unidos. Porque claramente el mandatario quería utilizar esa situación para congraciarse y para ganar impunidad con el gobierno estadounidense. Cuando Marco Rubio vino al país le ofrece la cárcel para que envíe a prisioneros y a cambio le envíen los pandilleros detenidos en el país norteamericano. A criterio de Herrera, cuando se trajo a los migrantes al SECOT el presidente de la República ganó simpatía e impunidad con Estados Unidos, pero perdió el país debido a esa acción tan vergonzosa que hizo. Si hay un ganador, principalmente son los migrantes que salieron, además, gana el gobierno de Venezuela que ha pegado un golazo y ha hecho una demostración de un pragmatismo diplomático, que puede negociar con un gobierno de signo político opuesto como el de Trump. MDCT piden a Sala declarar inconstitucional la ley de agentes extranjeros. Organizaciones sociales pidieron este jueves a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la ley de agentes extranjeros aprobada por el oficialismo para incautar el 30% de las donaciones que reciben las ONGs en El Salvador. Abogados del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora presentaron a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo que contiene la ley de agentes extranjeros. LAEX. Esta ley fue aprobada con dispensa de trámite por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, luego de una protesta pacífica de las familias de la cooperativa El Bosque, cuando solicitaban la intervención del presidente de la República, Nayib Bukele, ante la orden judicial del despojo de sus tierras que derivó con la detención arbitraria del presidente de la cooperativa José Ángel Pérez y del reconocido defensor de derechos humanos el abogado Alejandro Henríquez. Es de recordar que en mayo, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la ley de agentes extranjeros con la que se impondría el 30% de impuesto a los ingresos por donaciones de las ONGs, y que estos fondos servirían para legalizar el problema de vivienda que actualmente tiene la comunidad del Bosque en Santa Tecla. Silvia Navarrete sostuvo que la ley de agentes extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios del régimen actual. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.